Hola a todos compañeros, hoy les voy a presentar el tema genética bacteriana. Yo soy Ángel Mario Girón Ortiz y esta es la materia microbiología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Tenemos que los plásmidos son los que se clasifican de acuerdo a su grupo de incompatibilidad. Si son incapaces de coexistir en la misma célula bacteriana, son del mismo grupo de incompatibilidad. Funciones de los plásmidos: replicación, reparación y recombinación, fertilidad, restricción y modificación, resistencia a agentes antimicrobianos, resistencia a metales tóxicos y detergentes, resistencia a bacteriófagos, metabolismo de azúcares y compuestos aromáticos, y adhesión celular y virulencia. Entonces tenemos los procesos genéticos que realizan estas bacterias como mecanismo de variación, y son tres. El primero es la transformación, que es cuando una bacteria toma un fragmento de ADN que está flotando en su entorno. El segundo es la transducción, que es cuando el ADN accidentalmente se transfiere de una bacteria a otra mediante un virus. Y el tercero, la conjugación, que es cuando el ADN se transfiere entre bacterias a través de un tubo entre las células. Bueno, entonces la transformación es el material genético que es incorporado por las bacterias tomándolo del medio donde se encuentra para adquirir nuevas características. Entonces también es cuando una bacteria toma el ADN de su ambiente, a menudo ADN que ha perdido otra bacteria. En el laboratorio, el ADN puede ser introducido por científicos. Y si el ADN está en forma de ADN circular conocido como plásmido, se puede copiar dentro de la célula receptora y pasar a sus descendientes. Entonces un plásmido es absorbido por transformación y un fragmento lineal de ADN absorbido mediante transformación e introducido en el cromosoma bacteriano por recombinación homóloga. Entonces la transformación observada por Frederick es que en infecciones neumococíacas en ratones. Entonces los cuadros podemos ver en los cuadros cómo es que se da este experimento, esta transformación. ¿Por qué es importante? Porque aquí podemos imaginar que una bacteria inofensiva incorpora el ADN para un gen tóxico de una especie de bacteria patógena. Si la célula receptora incorpora el ADN nuevo en su propio cromosoma, también se puede volver patógena. La transducción es el material genético pasa de una bacteria a otra por medio de un bacteriófago que funciona como acarreador. Entonces, los virus que infectan a las bacterias mueven pequeños pedazos de ADN cromosomal de una bacteria a otra sin querer. Sí, hasta una bacteria puede contraer un virus. Los virus que infectan a las bacterias se llaman bacteriófagos. Los bacteriófagos, como los demás virus, son los piratas del mundo biológico. Toman el control de los recursos de la célula y los usan para fabricar más bacteriófagos. Sin embargo, este proceso puede ser un poco descuidado. A veces pedazos de ADN de la célula hospedera se quedan atorados dentro del bacteriófago nuevo, conforme se van fabricando. Cuando uno de estos bacteriófagos defectuosos infecta una célula, le transfiere el ADN. Algunos bacteriófagos recortan el ADN de su célula hospedera en pedazos, lo que hace que el proceso de transferencia sea más probable. Cuando un virus infecta a una célula al inyectar su ADN, el ADN bacteriano se fragmenta y el ADN viral se replica. Se forman nuevas partículas virales que salen de la célula. Una de ellas contiene ADN del hospedero en lugar de ADN viral. Cuando este virus infecta a un nuevo hospedero, inyecta el ADN bacteriano, el cual se puede recombinar con el cromosoma del hospedero. Las arqueas, que es el otro grupo de procariontes, además de las bacterias, no son infectadas por bacteriófagos,
sino que tienen sus propios virus que pueden transferir el material genético de un individuo a otro. Ahora vamos a ver la conjugación, que es una bacteria donadora se pone en contacto por medio de un pili con una bacteria receptora para pasar material genético, realizado mediante la replicación de círculo rodante. El ADN se transfiere de una bacteria a otra. Después de que la célula donante se une a la receptora mediante una estructura llamada pilus, se transfiere el ADN entre las células. En la mayoría de los casos, este ADN está en forma de plásmido. Una célula F donadora tiene su ADN cromosomal, un plásmido F y un pilus en forma de bastón. Una célula receptora F solo tiene un cromosoma y carece del plásmido F. La célula donadora usa su pilus para sujetar a la receptora y ambas células se unen. Se forma un canal entre los citoplasmas de ambas células y una sola cadena del plásmido F pasa a través de él. Ambas células tienen ahora el plásmido F y son F. La anterior célula receptora es ahora donadora y puede formar un pilus. Las células donadoras actúan típicamente como tales porque tienen un pedazo de ADN llamado factor de fertilidad o factor F. Este pedazo de ADN codifica para las proteínas que forman el pilus sexual. También contiene un sitio especial donde comienza la transferencia del ADN durante la conjugación. Vamos a ver los elementos transponibles. Son elementos genéticos que contienen varios kpb de ADN, incluyendo la información necesaria para migrar o pasa de un locus genético o región génica a otra. Estos elementos también son importantes en la genética bacteriana. Estos trozos de ADN brincan de un lugar a otro dentro de un genoma e insertan copias de sí mismos o se copian y pegan en nuevos lugares. Los elementos transponibles o transposones se encuentran en muchos organismos, incluso en ti y en mí, no solo en bacterias. En bacterias, los elementos transponibles a veces llevan genes de resistencia a los antibióticos o de patogenicidad, que son los genes que hacen que las bacterias causen enfermedades. Si uno de estos elementos transponibles brinca de un cromosoma a un plásmido, los genes que lleva fácilmente pueden pasar a otra bacteria por medio de la transformación o conjugación. Esto significa que los genes pueden diseminarse rápidamente a través de la población. Entonces vamos a ver los transposones simples y los complejos. Los simples solo llevan regiones de inserción y los complejos portan genes para funciones especializadas y sus secuencias de inserción en los extremos. No se autorreplican, depende del replicón donde se inserta. La especificidad en la secuencia del sitio de inserción es escasa. Debido a esto se puede observar un patrón de inserción aparentemente aleatorio, incluso rompiendo genes y provocando mutaciones. La mutación es un cambio heredable en la secuencia de bases de los ácidos nucleicos contenidos en el genoma de un organismo. Algunos tipos de mutaciones son duplicaciones, deleciones, inserciones, inversiones, transversiones y transiciones. Entonces, en conclusión, la reproducción puede ser muy rápida. En algunas especies, una generación se puede producir en más de unos minutos. Este tiempo breve entre generaciones, junto con las mutaciones aleatorias y el mecanismo de recombinación genética que vemos en este artículo, permite que las bacterias y otros procariones evolucionen rápidamente. Entonces, esto es algo bueno, depende de cómo lo veas. La evolución rápida significa que las bacterias se pueden adaptar muy rápidamente a los cambios ambientales, como la introducción de un antibiótico. Eso es bueno para ellas, pero malo para nosotros cuando somos los que tenemos una infección.
Entonces aquí se puede ver la bibliografía y muchas gracias por escuchar.